Ya casi se termina el año, hermanos. Ya casi se acaba el año. ¿Cómo le va con cómo le fue con sus propósitos de año nuevo? En enero normalmente empezamos con nuevos propósitos, ¿verdad? Algunos de nosotros vamos a comer más saludablemente, otros vamos a empezar yendo al gimnasio, otros ¿qué? ¿Qué propósitos? No son los que comienzan la carrera, ¿verdad? Sino los que terminan, los que realmente llegan a la meta. Y muchas veces empezamos tantas cosas y no las podemos terminar. Bueno, hoy hemos llegado al final de la carta en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Hoy es el último mensaje de nuestra serie Contra la Corriente. Y en estos últimos versículos que vamos a ver, el apóstol Pablo ya se le está acabando el papel y la tinta aquí, pero a Pablo no se le está acabando la instrucción de lo que Dios quisiera para la familia de Dios, para su familia. Y mire, estos versículos que vamos a leer en el capítulo 5, versículo 12 al versículo 28, son versículos acerca de cosas que ya todos hemos oído antes. Pablo nos va a recordar cuáles son las cosas esenciales de las que nunca nos vamos a graduar. ¿Por qué es tan importante leer nuestra Biblia? ¿Por qué es tan importante orar? ¿Por qué es tan importante estar en comunidad? ¿Por qué es tan importante el amarnos unos a otros? Vez tras vez tras vez vamos a escuchar cosas que ya sabemos, pero que nunca terminamos de aplicar. Y la pregunta de hoy tiene que ver con cómo no solamente saber las cosas que debemos hacer, sino cómo realmente ser fiel hasta el fin, terminar la carrera bien. Muchos de los que empiezan corriendo no terminan bien. Muchos caen por el camino, muchos se desvían del Señor. Algunos que parecía que iban muy bien, de repente desaparecen y desafortunadamente acaban en fines que no son la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo terminamos bien? Pero mire, esos versículos no solamente son instrucción acerca de lo que debemos de hacer. Esos versículos son principalmente instrucción acerca de lo que debemos ser. Y cuando hablo de lo que debemos ser como la familia de Dios. Esos versículos describen el carácter de una familia muy particular y muy especial. Una familia que es diferente al mundo. Como Pablo nos ha estado diciendo, esta familia no son sus preferencias lo que los une, no son su identidad común como un grupo étnico, no es el idioma, no es ni siquiera a qué equipo de fútbol le va. Ni siquiera la World Cup, ¿verdad? No. Lo que nos une no son nuestras preferencias, sino el llamado de Dios. El llamado de Dios, como un padre que está formando su familia. ¿Cómo debería ser esta familia de Dios? Y ahorita estamos celebrando ya la Navidad, ¿verdad? Estamos en la temporada de Adviento, celebrando la venida de Jesús como un bebé, pero también su venida como el Rey que viene pronto. Estamos en esta etapa de anticipación y de celebración, de esperanza, de los regalos, de todo este tipo de cosas. Y como familia es muy bonito a veces juntarse, ¿no? Juntarse, comer juntos, unos buenos tamales, lo que usted haga, juntarse. Pocas cosas son tan disfrutables como estar juntos en familia. Pero no todas las familias disfrutan estar juntas. Y de hecho esta temporada para algunas familias es una de las temporadas más difíciles, porque algunos de nosotros estamos aquí solos, nuestra familia a lo mejor está de la otra parte del mundo, ¿verdad? En alguna parte de Latinoamérica, a lo mejor estamos aquí solos, o a lo mejor estamos en medio de un conflicto donde nuestras familias no nos llevamos bien, donde no hay reconciliación, donde hay pleitos, donde hay rencores, o donde a lo mejor estamos todavía sufriendo el dolor de la pérdida de un ser querido. Esta temporada puede ser una temporada difícil, especialmente si su familia no es una familia cercana. Yo soy de México, yo crecí en una familia extendida muy grande. Del lado de mi padre, 15 hermanos y hermanas. Él es el de en medio de los 15. Y del lado de mi madre, 12 hermanos y hermanas. Pero a pesar de que nuestras familias eran muy grandes numéricamente, no eran unas familias muy cercanas o muy unidas. Del lado de mi madre, mi abuela, su mamá, falleció cuando mi madre tenía 13 años. Y mi abuelo se convirtió en alcohólico y toda la familia se desintegró y cada quien se fue por su lado desde muy jóvenes. Del lado de mi padre, mi abuela era una matriarca de mano férrea que tenía toda la familia bajo control. Y si tú le caías bien a mi abuela, estabas en su gracia, pero si no le caías bien, iba a ser algo difícil para tu familia. Mi mamá desafortunadamente y mi abuela no tenían una buena relación, se caían que no se podían ver ni en pintura. Y desafortunadamente eso causó dinámicas familiares que eran muy, muy difíciles, no solamente para ellos como nuestros padres, sino también para mi hermana y para mí como los nietos.
Mi abuela tenía un dicho que decía: los hijos de mis hijas, mis nietos serán. Los hijos de mis nueras, en duda estarán. Bienvenido a la familia, ¿verdad? Feliz Navidad. Híjole, a veces las cosas se ponían muy tensas y muy complicadas, especialmente cuando todo mundo se reunía. Después de mucho tiempo, mi abuela le fue muy bien en sus negocios. Ella tenía negocios, tenía dinero, hizo casas, compraba cosas para sus hijos. Pero mi papá siempre lo trataba diferente del resto. Y recuerdo en una ocasión, los nietos estaban ahí en una celebración de esas como Navidad, donde se reunía toda la familia. Y mi abuela reunió a todos los nietos alrededor en un círculo y sacó una bolsa de monedas grande. Y a cada uno de los nietos empezó a darles monedas. Entonces empezó a uno por uno a bendecirles, darles sus monedas, y cuando llegó conmigo, mi abuela me saltó. Y pues mi mamá y mi papá viéndolo todo. No, una cosa difícil, toda nuestra vida creciendo, difícil. Eventualmente mis padres tuvieron la oportunidad de cambiarse del pueblo donde vivíamos a la ciudad, como 1 hora y media de ahí, y compraron un negocio, y mi papá y mi mamá compraron un negocio, nos fuimos de la familia y crecimos mi hermana y yo prácticamente solos en la ciudad sin familiares alrededor. Así que nuestra familia fue una familia que se dedicó a trabajar todo el tiempo. Mis papás tenían una tortillería en México. Todos los días de la semana, desde la mañana hasta en la tarde, trabajando. Todos los días, sin descanso alguno en la semana. Todos los días trabajando. Y eso, mi hermana y yo trabajando en el negocio de mis papás, eso creó una familia muy cercana, pero una familia que la única vida social que teníamos era el trabajo. Y yo recuerdo, cuando tenía 14 años, alguien me invitó en una ocasión a una fiesta de jóvenes en la iglesia. Pues cuando usted crece en México y piensa iglesia, ¿qué se imagina usted? Pues una catedral barroca enorme, ¿verdad? Y instituciones. Entonces yo voy a una reunión en la iglesia y llego a este lugar y es como un local nada más, como un salón de fiestas. Y adentro los muchachos están jugando y le digo a mi amigo: oye, yo pensé que íbamos a ir a la iglesia. Me dice: es que la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas que siguen a Jesús. Me diga: ok, diferente, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Entramos, tenían comida, había música, estaban jugando juegos, y los demás muchachos adolescentes ahí me recibieron. ¿Cómo te llamas? Miguel, vente, te presento a mi amigo. Me trataron como si fuera estrella de Hollywood. Yo digo: ¿se habrán confundido? ¿Quién piensa que soy? No. Me trataron con una hospitalidad que yo nunca había experimentado en mi vida. Larga historia corta. Mi amigo me dijo: pues si quieres puedes venir al servicio los domingos, tenemos un servicio de adoración, te invito. Y yo empecé a ir, y hermanos, empecé a ver en este grupo de gente que esta gente tenía algo que yo nunca había experimentado. Una calidez, una hospitalidad, un sentido de familia y de unidad, aunque muchos de ellos no eran familia en carne. Eran personas que se apreciaban, se ayudaban cuando estaban enfermos. Asistí a esta iglesia como por 1 año. Mi amigo me regaló una Biblia y yo vi en eso algo que yo nunca había visto. Yo pensaba: ¿qué tendrán que yo no tengo? Pero lo que me di cuenta es que ellos no tenían algo. Lo que me di cuenta es que ellos tenían a alguien que hacía los cambios en la vida de estas personas desde dentro, no desde afuera. Y yo tenía un hambre, y yo tenía un deseo de comunidad, yo tenía un deseo de familia, yo tenía un deseo de vivir, pero tan aislados, siempre nada más trabajando, no lo podemos vivir. Fue la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde por primera vez empecé a sentir lo que una familia debería de ser. Y eso es precisamente de lo que Pablo nos va a hablar el día de hoy. Este cuerpo de personas, este grupo de personas, esta comunidad de personas que vienen de todos lados con todo tipo de preferencias, han dejado a un lado sus preferencias para tener una nueva prioridad. Y esa nueva prioridad es ser obedientes al llamado del Dios que los sacó del mundo para vivir en su familia. Hermanos, Dios nos ha abierto las puertas de su familia. Su Hijo Jesucristo, sentado a la mesa, nos invita y nos dice: tú perteneces aquí. Aquí es la comunidad para la cual Dios te hizo, pero esta comunidad no es como el mundo, es una comunidad que va contra la corriente y es una comunidad que es especial. Yo no sé cuál sea tu trasfondo, yo no sé cómo creciste en tu familia. A lo mejor tú no tuviste una familia que te amó mucho, te cuidó. Déjame decirte, independientemente de lo que este mundo te niegue o te haya negado, Dios es un Dios que quiere darte más abundantemente de lo que pides o entiendes en su Hijo Jesucristo.
Nuestro Dios es el Padre del huérfano, de la viuda, del que no tiene familia. Dios quiere ser nuestro Padre. Así que vamos a ver cuál es esta familia, cuál es el carácter de esta familia y cómo podemos estar firmes y fieles hasta el fin. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en 1 Tesalonicenses 5, versículo 12 al 28. No voy a negarte, sí fue doloroso crecer en este tipo de circunstancias, pero ¿sabes qué? Muchas veces el dolor que el mundo viene cargando y la manera que el mundo se lastima unos a otros es porque aquellos que tienen dolor no pueden dar más que dolor. Nuestros padres y nuestras familias no pueden darnos lo que no han recibido. Solamente cuando Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo llena nuestro corazón, es que somos capaces de amar como Dios ama. Y muchas veces estamos tan vacíos, tan solos, tan consumidos por los rencores, por los pleitos, que nada bueno puede salir de nuestro corazón. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, tenemos una oportunidad nueva de ser no solamente personas nuevas, sino de pertenecer a una nueva familia. Y esta nueva familia es la que Pablo quiere instruir a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Vamos a leer versículo 12 al versículo 28, es el final de esta carta, y después vamos a reflexionar en un par de aspectos que describen a esta iglesia saludable, a esta familia donde los creyentes fielmente participan en ministerios, donde crecen a semejanza de Cristo. 1 Tesalonicenses 5:12 dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. En estos finales versículos, hermanos, de esta carta, el apóstol Pablo está concluyendo su carta de exhortación y de ánimo, y quiero recordarle que Pablo le escribe estas palabras a los tesalonicenses, que eran una iglesia que él había plantado, pero con los cuales había pasado muy poco tiempo. El evangelio había llegado a este lugar, había volteado al mundo de cabeza. Pablo se había esforzado en el poco tiempo que tenían en dejar el evangelio bien plantado, pero Pablo sabía que eso todavía necesitaba más instrucción. Y después Pablo escucha, después de que ellos se van por la persecución, Pablo escucha que los creyentes ahora también están sufriendo y padeciendo. Y leímos ahí en el capítulo 2 y en el capítulo 3 cómo Pablo envía a Timoteo para ver cómo estaban. Timoteo regresa con Pablo y le dice: Pablo, los hermanos están sufriendo, pero están firmes dependiendo del Señor, permaneciendo en la fe, esperanza y amor que han recibido, esperando que el Señor Jesús regrese del cielo. Están firmes, sí están luchando, sí ha sido difícil, pero están firmes. Pablo se anima con esas palabras, pero Pablo está escribiendo aquí muchas de las cosas que él ya les había dicho y enseñado antes, pero que son todavía importantes para nosotros que tener. Yo estoy seguro que usted ha escuchado muchos sermones acerca de nuestro deber de orar, nuestro deber de escuchar la palabra de Dios, nuestro deber de amarnos unos a otros. Todos los días, cuando leemos nuestra Biblia, Dios nos dice este tipo de cosas. Pero hermanos, esto es importante porque estas son cosas esenciales, cosas de las cuales nunca nos vamos a graduar. A lo mejor eso es tu otro mensaje acerca de leer mi Biblia. Eso ya me lo sé. Déjame preguntarte. ¿Cuándo fue la última vez que te echaste un buen taco, que comiste? A lo mejor esta mañana, ¿no? A lo mejor, no desayunaste. ¿Anoche? ¿Cenaste? Y si no anoche, ¿ayer a mediodía?
en la mañana. Tú y yo no pasamos mucho tiempo sin comer, ¿verdad? Se nota, se nota. Si me miras, yo le echo un buen taco a cada rato. ¿Por qué? Porque me da hambre. Y porque la comida es algo de la que nunca nos graduamos. Tenemos que comer constantemente, ¿no? Si no comemos, nos morimos. ¿Qué tal el agua? ¿Cada cuánto bebes agua? Bueno, yo nunca tomo agua, yo puro Diet Coke. Pero tomas algo, ¿no? Tú bebes, tienes que beber líquidos porque si no te deshidratas te mueres. Nunca nos vamos a graduar de beber agua. El agua es un esencial. Oye, ¿a qué sabe el agua? A nada, ¿verdad? ¿Y qué color tiene? Pues es transparente, pero es tan esencial. Cuando tienes sed y bebes agua, ¿cómo se siente? La oración, la palabra de Dios son aspectos esenciales de nuestra vida espiritual que los más pequeños espiritualmente los tienen que hacer y los más grandes todavía lo necesitan. Tú y yo nunca nos vamos a graduar de la palabra de Dios, ni de la oración, ni de la familia de Dios. Esos son aspectos esenciales. Entonces, ¿cómo podemos permanecer fieles hasta el fin? ¿Cómo podemos seguir fieles en estos aspectos esenciales? Pablo nos anima a ser fieles participantes, hermanos. Personas no nomás que saben de las cosas de Dios, sino que participan en las cosas de Dios, que las ponen en práctica, que las viven. Pablo quiere que seamos fieles participantes en una iglesia saludable que promueve continuamente dos aspectos de salud espiritual en el cuerpo de Cristo. El primero de ellos es el aprecio por los siervos líderes de la iglesia local. Note en el versículo 12 cómo Pablo les anima a apreciar a aquellos que sirven. Dice allí: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Una señal de salud espiritual es que en una iglesia hay un grupo de creyentes que está allí para servir a otros. Ya Pablo nos ha hablado en el capítulo 1 y en el capítulo 2 acerca de cómo debe ser el liderazgo saludable en una iglesia local. ¿Recuerda? Como madre que cuida a sus hijos, como padre que amonesta, que enseña. Personas que no nomás hablan la palabra de Dios, sino lo demuestran con su ejemplo y que cuidan de otros. Hermanos, el desarrollo natural de los creyentes en la Biblia es que todos pasamos de ser incrédulos a ser creyentes en Cristo cuando ponemos nuestra fe en su evangelio. Nacemos de nuevo, pasamos de ser incrédulos a ser creyentes. Pero un creyente nuevo es como un pequeño bebé, un bebé que todo lo necesita. Todo lo necesita. En esa etapa primera, su deber es recibir. Es simplemente recibir el cuidado, la instrucción de la familia de Dios, la protección del rebaño de Cristo. Usted está aquí para recibir. Pero conforme usted crece, el creyente se convierte en un discípulo. Jesús dijo: permanezcan en mi palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad los hará libres. Cuando tú te arraigas en las enseñanzas de Cristo, cuando tú obedeces la palabra de Dios, pasas de ser simplemente creyente a ser un discípulo comprometido de Cristo, a ser un seguidor de Cristo, y poco a poquito Dios te invita de recibir a dar. Empiezas tu primer servicio dando un folletito, levantando las cosas de la cena del Señor que todo el mundo dejamos en un desastre, sirviendo en algo. Tú empiezas a dar de los talentos, los tesoros, los dones que Dios te ha dado. Pero conforme más maduras, tú pasas de ser discípulo a ser un multiplicador de discípulos, un discipulador. ¿Quiénes son esos? Son aquellos que son espiritualmente maduros ahora y su llamado no es estar aquí para recibir, es estar aquí para servir, es estar aquí para levantar a otros, para invertir en la vida de otros. Hermanos, cada domingo y cada semana todos nuestros ministerios necesitan personas que sirven. ¿Quién enseña a los niños? ¿Quién limpia este lugar? ¿Quién hace todo lo que tenemos que hacer? Y Dios nos invita a crecer en esa dirección. Pablo nos dice que cuando hay una iglesia saludable va a haber un grupo significativo de personas que están dispuestos a servir a otros. Mira cómo describe su ministerio. Pablo habla acerca de 3 cosas. Dice: reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Esos líderes siervos son personas que trabajan, no son personas que tienen un título nomás. Oh, yo soy el encargado de tal cosa. No. Esto no se trata de títulos. No es que, es que yo fui al seminario y tengo tal cual educación. No, esas son personas que con sus acciones demuestran su fe. Personas que trabajan. Esa palabra trabajar es la misma que vimos en el capítulo 1 que significa reciben el golpe, ¿no? Trabajan, son personas que están dispuestos
a entrarle aunque les duela, aunque les cueste. El ministerio, hermanos, es un llamado a sacrificar nuestras preferencias por las prioridades de otro, la prioridad de Cristo. Y Pablo dice, hay personas que ya han madurado y han crecido, que están dispuestos a entrarle y trabajar por el Señor. Y dice, os presiden en el Señor. ¿Qué significa presidir? Tomar iniciativa. No significa, aquí yo soy el jefe. Significa, si yo veo una necesidad, yo soy el primero que sé que tiene que suplirse. Presidir en la iglesia es un llamado al servicio, no un llamado a decirle a otros que yo soy el jefe. Jesús lo dijo de esta manera, el más grande entre ustedes es el que sirve. Trabajan, presiden y luego dice, os amonestan. ¿Qué significa amonestar, hermanos? Regañar, llamarle la atención, corregir. Fíjese qué interesante, en los Estados Unidos, cada cultura maneja este tipo de tensiones diferente, ¿verdad? En México, si eres una persona mayor, le puedes decir a un joven, oye, no hagas esto, ¿verdad? No es maleducado. Pero si tú eres un joven, no le puedes decir a una persona mayor, oiga, cuidado, ¿verdad? Tienes que respetar a tus mayores. En los Estados Unidos, que es una cultura increíblemente individualista, tú no le dices a otro adulto qué hacer, ¿o sí? ¿Cómo te atreves? Y mire cómo son las cosas. ¿Qué decimos a veces? Well, I would. Bueno, si yo hiciera, ¿verdad? Tú puedes decirle a otro lo que quieres que hagan diciéndole lo que tú harías tú. Pero no le puedes decir a otra persona tú tal cosa. ¿Quién te crees que eres? Yo soy adulto ya, ¿verdad? No me digas nada. Ese es el mundo. Pero en la Biblia, Dios ha llamado a los siervos en la iglesia local a enseñar, a instruir, a corregir en justicia, a exhortar, a animar, a comunicar la palabra de Dios hablándole en amor. No hemos de ser maleducados, no hemos de ser, pero desafortunadamente sí hemos de estar involucrados y comprometidos en los asuntos personales de nuestras vidas constantemente. Y qué difícil es a veces tener que venir a un hermano y decirle, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo o diciendo está mal. ¿Está mal por qué? Porque Dios dice esto. Pablo le ha dado a los que sirven en la iglesia local en diferentes ministerios, aquellos que ya son discipuladores, más creyentes, más maduros, la responsabilidad de ayudar a los que están creciendo a crecer sanos en la fe. Y este es un ministerio de amonestación, de exhortación, de enseñanza, que a veces no es lo que a nosotros nos gusta. Hermanos, no es difícil hacer grupos grandes de gente si le dices a la gente lo que la gente quiere oír. Pero la Biblia ya está escrita y Dios nos va a decir muchas veces lo que no queremos oír, pero desesperadamente necesitamos. Y Pablo dice, hermanos, va a haber personas que los aman lo suficiente como para decirles la verdad. Tienen que cuidar de esas personas. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo para aplicarle? Tienen que cuidar de su senior pastor. No. Pablo está diciendo, cualquier persona que sirve y que es de ejemplo en el ministerio de la iglesia, aprécienlo. Cada domingo, hermanos, tenemos maestros de escuela dominical, tenemos ujieres, tenemos personas ofreciéndonos la hospitalidad, un cafecito. Cada persona que tú ves sirviendo, como el cuerpo, apréciense unos a otros, dense las gracias. No sean una comunidad como el mundo. En el mundo, tú vas a una agencia y ¿qué dice la gente? How can I apply for this? ¿Cómo aplico para esto, verdad? ¿Cómo aplico para los juguetes? Y después hasta le debes al mundo, ¿no? Hasta le debes. Oh, no, es que yo me merezco. Y tú oyes los comerciales, ¿no? Esto para un deserving family, para una familia que se lo merece. ¿Sabes qué? Como pecadores no nos merecemos nada. Nada. Pero Dios por su gracia nos da. Cuando recibimos el amor de Cristo y de su familia, ¿cuál debe ser la respuesta? Ahí nos dice Pablo, mira, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. ¿Qué significa reconocer? Date cuenta, aprécialos, reconozcáis, dice, que los tengáis en mucha estima y amor. Aquellos que te sirven, por lo menos dale las gracias, ¿no? Por lo menos. Si tú ves a alguien dándote un boletín un día, mira, esa persona que te está sirviendo tiene problemas también. Tómate el tiempo de decir, ¿sabes qué? Muchas gracias por lo que haces. Tu ministerio hace una diferencia en mi vida. Gracias. Un pequeño detalle, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque Satanás sabe que si no hay personas que sirvan en la iglesia, si no hay quien sirva, no servimos. Los que no sirven, hermanos. Pero aquellos que están sirviendo no solamente tienen que tratar con sus problemas, sino con los problemas de otros. Y Pablo dice, aprecien a aquellos que están creciendo de un estilo de vida egoísta que solamente recibe a un estilo de vida como Cristo, donde más bienaventurado es dar que recibir. Ya sea tu tiempo, tus tesoros, tus talentos, si tú ves a alguien que te es de bendición por su ministerio, dale gracias, reconócelo, dale gracias a Dios por ello. Entonces, primero, un aprecio por los siervos líderes de la iglesia local. Si tú tienes un maestro de escuela dominical, si tienes a alguien con los niños, alguien que te ha servido en algo, aunque sea los que te dan el boletín el domingo, ¿verdad? Diles gracias, hermanos. Gracias porque estoy creciendo por lo que Dios hace a través de ustedes. Ahora, la gloria es para Dios, ¿verdad? La gloria es para Dios. Pero el gozo de servirnos y la gratitud de la familia de Cristo es para que todos la disfrutemos juntos. Porque eso es lo que nos une en Cristo, un espíritu de gratitud. Y es precisamente la segunda parte de lo que distingue esta familia. Dios quiere que participemos fielmente en iniciativas ministeriales que mantienen a aquellos que están en Cristo comprometidos unos con otros. Son los mismos mandamientos que ya has oído en toda la carta, pero Pablo quiere recordarte de nuevo. Mira de nuevo el versículo 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pablo primero se enfoca en las necesidades de personas. Cada uno de estos grupos de personas son personas que tienen ciertas luchas o necesidades. Nota el primero, dice, amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los que no hacen nada, ¿verdad? Si tú nomás vas a la iglesia a calentar banca, Dios quiere que sirvas poco a poquito, Dios te va a animar a servir y crecer. ¿Sabes por qué? No porque simplemente haya necesidad, sino porque así es como maduramos y crecemos mejor. Tú vas a recibir el gozo más grande cuando tú sirves. Dios quiere que tú sientas ese gozo. Dice ahí, pero no solamente los que sirven en la iglesia, también, como vimos antes en el capítulo 4, había personas en esta comunidad que decían, Cristo viene. Como Cristo viene, yo no necesito chambear. Yo aquí me la voy a pasar nada más pasando de la benevolencia en la iglesia, nomás voy a los convivios, ¿verdad? Me voy a servir con el plato grande, me lo llevo a la casa y entre convivio y convivio yo ahí me la voy a pasar. Yo no tengo ya trabajo, yo aquí nada más la voy a pasar de lo que puedo recolectar de la sociedad. La Biblia nos dice que el que no trabaja, que no coma. El cristiano no debe ser conocido como una persona ociosa o que depende de la sociedad como si fuera un parásito social. No. El cristiano tiene que ser conocido como una persona trabajadora. Ahora, a veces hay dificultad, ¿verdad? Si pierdes tu trabajo, sí tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos, tiene que haber benevolencia, siempre va a haber personas que tengan pobreza y tenemos que ayudarnos unos a otros, pero es muy diferente tener necesidad porque no puede a veces uno a tener necesidad porque uno no quiere trabajar. Pablo nos dice que el cristiano no debe ser una persona ociosa. Si usted es una persona ociosa porque no quiere chambear, como cristianos, como hermanos en Cristo, tenemos que decirle, brother, ánimo, tienes que buscarte tu chamba, porque tienes que salir adelante. Amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Como comunidad, deberíamos siempre estar alerta a alguien que necesita una palabra de ánimo. Ánimo es algo que todos necesitamos, hermanos, todos, no importa quién sea. Usted puede ser la persona más espiritual. Tarde o temprano usted va a tener sus luchas con la depresión, con la soledad, con todas esas emociones de altas y bajas. Pero Dios en esta comunidad va a poner personas para recordarle que usted no está solo. Usted no está solo. Una palabra de ánimo, hermanos. ¿Qué te puede costar? Anímense. Dice que animéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Cuando tú luchas, en tus luchas, tú no luchas solo. Hay otros que luchan. Pedro nos dice en su carta, en 1 Pedro 5, los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No luches solos. Necesidades de personas. El ministerio. Todos los ministerios en la iglesia primero tienen que enfocarse en cómo ministrar a personas. Personas que a veces no tienen mucho para dar. Personas que tienen gran necesidad, pero como cuerpo.
colectivamente entre nuestra salud, Cristo provee para que tengamos que dar de lo que Él nos da. Todo mundo puede ser que tenga un poquito, pero un poquito en las manos de Cristo puede hacerse mucho. Primero, personas. Segundo, oración. Mira cómo dice el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hermanos, en un mundo tan tóxico, donde todo el mundo está viendo nomás cómo se demanda y cómo se hace daño, la comunidad de la iglesia tiene que ser una comunidad donde hacemos bien a otros sin esperar que recibir. Aun cuando nos hagan mal, esta tiene que ser una comunidad donde Cristo demuestra contra la corriente que cuando nos dan en un lado, podemos poner el otro, ¿no? Eso es algo que solo Cristo puede hacer. Solo Cristo. Solo Cristo venció el mal con la cruz. Al tercer día hay resurrección. Dice, no paguen a unos mal por mal, síganlo bien con todos, estad siempre gozosos. Qué difícil es ese mandamiento, ¿no? Yo no siempre estoy gozoso. Yo muchas veces soy quejumbroso. Y si no lo digo, a veces lo pienso y lo siento, ¿verdad? A veces me levanto de malas y no quiero portarme bien. Pero esta no es una sugerencia, este es un mandamiento. El creyente, uno de los frutos del Espíritu Santo, uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo es gozo. Pablo en Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El gozo es un fruto que fluye de la realidad de que somos salvos. La Biblia dice que el gozo de nuestra salvación es nuestra fuerza. A veces tú y yo no sentimos gozo, el gozo de Cristo, por cierto, que no es felicidad o simplemente que seas extrovertido. El gozo es una satisfacción profunda por lo que Dios ha hecho por ti, que llena tu corazón y te permite ser de bendición a otros. El gozo es esta satisfacción profunda de que Dios es bueno y tu vida está bien, de que estás satisfecho en Dios, de que estás bien, bienestar. El cristiano debería ser conocido como una persona que por el Espíritu Santo, aún en medio de su dificultad, tiene gozo. No es una persona tóxica que nomás está quejando y chismeando de todo el mundo. Hermanos, en los Estados Unidos la tenemos tan bien, con tantos recursos, y aún así somos miserables. ¿Sabes que estamos viviendo en una crisis de salud pública por la adicción a los opioides, verdad? Las personas se toman estas medicinas para que se les quite el dolor y se vuelven adictos a ellas. ¿Sabes por qué? Porque estamos tan vacíos que aunque lo tenemos todo, sentimos que no tenemos nada. Nada. Porque el gozo que estamos buscando solo puede venir del Espíritu de Dios. Pablo dice, estad siempre gozosos, hermanos. Dejen que la vida de Dios fluya a través de ustedes. Ahí dice, versículo 7, orad sin cesar. Híjole, ¿y cómo le hago, hermanos? ¿Cuántos de ustedes oran sin cesar? ¿Significa esto todo el tiempo? Y si no duermo, ¿cómo es orar sin cesar? Orar, hermanos, no es simplemente hablar con Dios. Orar tiene que ver con vivir completamente inmerso en la realidad de la presencia de Dios. A veces tiene palabras, a veces usted escucha, a veces usted se dispone a que el Señor lo guíe a través de su Espíritu Santo y su palabra. A veces es algo que usted habla como una conversación, cuando usted tiene necesidades o alabanza, y puede ser una conversación. A veces puede ser una repetición de alguna oración que usted tiene, como el Padre Nuestro. Nada de malo, como oraciones de la Biblia, el Salmo 23. A veces puede ser una frase que usted repite constantemente. Los escritores de la vida espiritual que han escrito acerca de la oración hablan acerca de este versículo de orar sin cesar como una conciencia constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y han hecho ciertas oraciones que el cristiano puede usar para enfocarse en la presencia de Dios. Una de ellas es la que se conoce como la oración de Jesús. Y dice, es una pequeña frase, dice, Señor Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y la idea es que usted la repita constantemente en su mente como su respiración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y esta pequeña frase, si usted la examina, tiene los gérmenes de todo el Evangelio de Cristo.
¿quién es este al que usted está hablando? Él es el Señor, no cualquier persona. Él es Señor. Y si Él es Señor, usted viene a ponerse bajo su control, ¿no? Ponerse a sus órdenes. Señor Jesús el Cristo, Jesucristo. Él es Dios, el Salvador, quien es el Rey también, el ungido, el cumplimiento de las profecías de Dios. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Como el Padre, el Hijo. Dios el Hijo, quien ha venido a hacer un camino para que tengamos una relación con el Padre. Ten misericordia de mí, pecador. Sin Cristo no soy más que un pecador, pero yo soy alguien que ha recibido la misericordia de Dios. Cuando usted se recuerda a usted mismo constantemente el Evangelio de Cristo, usted se arraiga en la presencia de Dios. Orar sin cesar significa que en lugar de que estés dependiendo de tu social media para entretenerte, que tengas una comunicación constante con Dios donde Dios te guíe, no para entretenerte, sino realmente para dirigirte. Muy diferente. A veces tú y yo decimos, yo no tengo tiempo para leer mi Biblia y para orar. No tenemos tiempo, ¿ah? ¿Has visto cuánto tiempo pasas en tu pantalla? Y se le va a uno así, ¿verdad? El otro día cometí el gran error de descubrir los reels. ¿Has visto un reel alguna vez? Esas cosas son adictivas, ¿verdad? Sin darte cuenta, en un pestañear ya te echaste 10 minutos, nomás viendo cualquier tontería que han puesto ahí. Esos pequeños videos cortos que siguen conectados una cosa con otra. ¿Has visto esos de donde la gente se cae? Son adictivos, ¿verdad? Los ve uno y 10 minutos te echaste. Hermano, el enemigo va a estar poniendo cualquier cosa que te interese, tus preferencias, para que no te enfoques en tus prioridades. Ora sin cesar. Dios te da la bienvenida las 24 horas al día, el día que quieras hablar con Él. Toma ventaja de ello. Después Pablo dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, ministerios que ministran a personas, enfócate en la oración y segundo, la palabra de Dios. ¿Qué significa eso de las profecías? Bueno, Pablo le está escribiendo a una iglesia en el primer siglo, el Nuevo Testamento todavía estaba siendo escrito, los cristianos no tenían Biblias como usted y yo, no habían imprentas. La palabra que escuchaban, la escuchaban porque la leían en comunidad, cualquier parte de la escritura que ellos tenían del Antiguo Testamento o de las cartas que estaban formando como esta. Pablo les dice, lean esta carta todos los hermanos. Pero la palabra de Dios todavía estaba siendo escrita. Y había personas ahí mismo en la misma congregación que enseñaban o que ministraban y algunas veces Dios les daba una palabra especial de enseñanza o de exhortación. Y Pablo les dice, pongan atención a lo que Dios quiera decirles, pero mucho cuidado. Dice, no apaguen al Espíritu Santo, den oportunidad a que Dios los instruya, no menosprecien las profecías. ¿Qué es una profecía? Un mensaje de Dios. Una profecía no es del futuro, no es de vamos a ver cómo nos tratamos. No. El profeta es una persona que comunica la palabra de Dios al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando todavía está siendo escrito, hay profetas que están ayudando a la iglesia a crecer, trayéndolos a la palabra de Dios, como el apóstol Pablo escribiendo esta carta. Ya usted y yo tenemos la gran bendición de tener toda la Biblia. Tenemos ya la palabra profética más segura, el apóstol Pablo nos dice, a la cual debemos poner atención y prestar atención. Sin embargo, Dios todavía quiere que esta Biblia se ponga en práctica, ¿no es cierto? No es suficiente que usted tenga Biblia en su librero. Esta Biblia tiene que convertirse en carne y hueso. ¿Cómo lo hacemos? A través del ministerio de enseñanza, de predicación, de exhortación, de amonestación. Un profeta es una persona que comunica la palabra de Dios. Ahora, aquí viene lo cuidado. Yo sé que la Biblia, sin duda alguna, es la palabra de Dios. Ya Dios nos la ha dado hasta en piel, ¿verdad? Aquí la tenemos. Pero como hermanos y hermanas, ahora tenemos que enseñarnos, amonestarnos, exhortarnos. Cuando alguien se levanta en la congregación o entre nosotros nos dice, Dios me ha dado una palabra para ti, más vale que esa palabra sea lo que esta palabra dice. Si alguien me dice algo que es contrario a lo que la Biblia dice, por eso Pablo dice, ustedes tienen que discernirlo. Absténganse de todo lo que sea malo, aférrense a todo lo que es bueno. ¿Cómo sé lo que es bueno? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 nos dice, su Biblia es suficiente para guiarnos,
Pero esta Biblia tiene que ser vivida en comunidad y enseñada en comunidad. Y eso es precisamente de lo que Pablo está hablando. Cuando hay personas que le enseñan la palabra de Dios, discierna lo que la gente dice, no porque lo oiga en el radio cristiano, no porque sea el pastor de tal o cual iglesia, usted se lo crea todo. Asegúrese que esté en su Biblia. Asegúrese que sea lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Y si es, aférrese a todo lo que es bueno. Absténgase de lo que sea malo. Entonces, personas, oración y el ministerio de la palabra son aspectos esenciales que nos mantienen unidos. Mire la promesa para terminar hoy. Versículo 23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser fiel hasta el fin? Solo Dios lo puede hacer, porque mire lo que dice el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si tú estás aquí en esta congregación, no estás aquí porque un ser humano te trajo simplemente. Estás aquí porque Dios te ha llamado y Dios es fiel. Él no te va a decepcionar. Los pastores en la iglesia, los hermanos en la iglesia, todos te vamos a decepcionar tarde o temprano, pero Dios es fiel. Pon tus ojos en Cristo y si tú lo sigues a Él, tú vas a ser fiel hasta el fin. Tu fiel participación en una iglesia saludable no es una cuestión de preferencia personal, sino de prioridades personales. No hagas de tu participación en la iglesia tu preferencia, sino tu prioridad. Porque cuando ya no te guste ir, porque cuando la gente no te caiga bien, tú tienes que recordarte, Dios es quien te llama y Dios es fiel y Él lo va a hacer. Inclina tu rostro y en tu lugar. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Al cantar este canto, si hay algo en tu corazón donde necesitas ponerte a cuenta con Dios, ese tiempo es para ello. Si quieres dar gracias a Dios por la bendición que el cuerpo de Cristo ha sido para ti, ese es un tiempo de ser agradecido. Si a lo mejor no has sido tan fiel en tu oración, en tu lectura de tu Biblia, en tu adoración al Señor, dile: Señor, limpia mi corazón. Dile: Señor, estoy aquí porque quiero traerte mi adoración, mi corazón, Señor, rendido ante ti. En este tiempo de recordar lo que has hecho por nosotros y la promesa de tu advenimiento, Señor, yo anhelo tu presencia. Señor Jesús, yo anhelo ser parte de una familia donde tú estás presente, donde tu amor es vivido, donde puedo sentirte, Señor. Señor, quiero estar en tu presencia. Habla con Cristo en tu corazón.